maestría, agradecer en primer lugar a la facultad por la invitación que nos ha hecho a los estudiantes de maestría para poder presentar el trabajo de grado. Es muy importante pues dar a conocer en nuestro caso pues estas líneas de investigación que realmente dentro del Departamento de Economía pues están apenas realizándose, ¿de acuerdo? Entonces mi proyecto tiene como título Análisis multinivel del rendimiento escolar en matemáticas para grado cuarto en educación básica primaria en Colombia. Quiero destacar que este proyecto hace parte del proyecto de Colciencias que se denomina la incidencia del entorno familiar y la calidad de los entornos escolares en logros educativos de los estudiantes, un estudio aplicado con las pruebas Saber y las pruebas TIMSS. Es liderado por el Grupo de Economía Regional y Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas. En primer lugar, hablando un poquito de la ambientación sobre este tema, pues es importante resaltar algunos aspectos. En primer lugar, cuando uno habla de calidad de la educación, se refiere en primer lugar a la educación básica. En realidad la educación básica, digamos que es uno de los derroteros internacionales que más se ha tenido en cuenta a la hora de hablar del desarrollo de la educación. Y digamos que la educación básica dentro de los últimos años es una de las líneas de investigación que más se ha desarrollado. Cuando uno habla de calidad de educación, la calidad de educación puede estar asociada a diversos factores, porque, por ejemplo, ahí podemos encontrar los diferentes casos de recursos físicos, recursos humanos disponibles tanto en escuelas como en colegios, el entorno familiar de los estudiantes, características propias de los estudiantes y además las prácticas y métodos pedagógicos que se pueden encontrar a la hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar cómo a raíz de los últimos años algunas organizaciones internacionales, ministerios de educación, investigadores educativos han empezado a detallar con mucho más énfasis todo este tipo de teorías relacionadas con la calidad de la educación. Y se puede resaltar que este tipo de cosas se vinieron a desarrollar aún un poco más como por políticas desarrolladas como organismos como la UNESCO en 1990, donde se empezaron a detallar un poco más las investigaciones en educación. El objetivo general de la investigación se orienta al estudio del nivel de rendimiento en matemáticas en Colombia para alumnos de cuarto grado. Para el logro del objetivo, nosotros usamos la base de datos TIMSS que corresponde al tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias para Colombia, y mediante algunos ejercicios econométricos sobre estructuras multinivel se intenta explicar las diferencias observadas en el alcance de logros en matemáticas para estudiantes, incluyendo variables propias del nivel alumno y del nivel escuela, que van a afectar realmente al promedio de los estudiantes de matemáticas en Colombia. Como objetivos específicos tratamos de identificar factores demográficos, socioeconómicos que afectan el rendimiento escolar. Tratamos de determinar el efecto de las características propias del alumno y de la escuela que afectan los promedios de los estudiantes en matemáticas. Y también analizamos cuáles son las características fundamentales de los docentes sobre el rendimiento escolar en matemáticas. Hay que destacar que, por ejemplo, en el trabajo, el caso de las variables de docentes se tomaron solo algunas, porque hay otros compañeros que también están en esa área de investigación que hacen trabajos dedicados solamente al aporte de los docentes en la investigación educativa y en el análisis de resultados de estudiantes. Como antecedentes, se hizo una revisión bibliográfica bastante extensa y se clasificó estudios tanto a nivel nacional como internacional. Digamos que dentro de
de la revisión internacional, el trabajo pionero en investigación en educación es el trabajo de Coleman en el 66. Este trabajo pues se caracteriza porque él fue el primero que usó antecedentes familiares, antecedentes escolares, usó variables de comportamiento de estudiantes y usó también variables que son propias de escuela para poder analizar cómo es el rendimiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo de Bowles y Levin en el 68 fue simplemente como una crítica que se hizo al trabajo de Coleman, porque pues, ellos simplemente se dieron cuenta de que al incluir variables al modelo existían ciertas dependencias y entonces existían problemas de correlación entre variables. Ellos también logran probar que hay algunas de las variables que usó Coleman que no tenían correlación. Posteriormente está el trabajo importante de Lee Barro en el 2001. Este señor también fue el primero que usó características escolares y entornos familiares también, usando las pruebas TIMSS, y logra demostrar también que esas características afectan positivamente al rendimiento escolar de los estudiantes, tanto en matemáticas como en ciencias. El trabajo de Abdul Jamil en Jordania también es importante porque hace énfasis sobre el estudio de los padres a nivel universitario como un efecto positivo al desarrollo de la educación de los estudiantes. Los trabajos de Hanussek en el 2004 son importantes también porque hace relación al estudio de variables de comportamiento escolar de los estudiantes, entornos familiares, y analiza también tasas de deserción y de repetición de estudiantes. El trabajo de Gertel en Argentina es un trabajo sobre estructuras multinivel en el sistema escolar argentino, y el trabajo de Vegas y Petro en el 2007 para un estudio también multinivel a nivel latinoamericano. A nivel nacional, como ustedes pueden observar, es una línea de investigación que es relativamente nueva. Pues los trabajos en economía de educación son muy pocos, pero pues de ellos podemos resaltar el trabajo pionero como el de Piñeros y Rodríguez en el 99, que pues empezó a estudiar las pruebas saber y las pruebas ICFES para poder analizar el comportamiento de las escuelas tanto a nivel del sector rural como del sector privado. El trabajo de Gavidia y Barrientos, que usó también las pruebas saber del 93 y del 94, donde analiza también influencia de los factores escolares y entornos familiares para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en Colombia. El trabajo de Marcelo y Ariza en el 2005, y finalmente el trabajo de Vivas en el 2008, que en su tesis doctoral analiza el comportamiento del ingreso al sistema escolar colombiano, y particularmente analiza un caso fuerte sobre la incidencia de factores escolares y los entornos familiares. Primero que todo, pues hay que destacar dentro del marco teórico la función de producción educativa. En nuestro caso, la función de producción educativa se puede denotar de esa forma. En este caso, pues Y sub I denota la nota obtenida por el alumno en la prueba TIMSS. C, P sub I, F sub I son las características personales del estudiante. Esa función también depende de las características académicas del alumno, depende de las características de escuela y de las características del profesor. Esa sería para nosotros la función de producción de educación. Es importante resaltar que estas funciones de producción en educación aparecen básicamente en los trabajos de Levin en 1983 y Combs y Halak en 1987, donde ellos analizaron un problema donde relacionaban variables de aprendizaje en las escuelas y recursos disponibles. Posteriormente se empezó a desarrollar una serie de metodologías sobre el tratamiento de datos en el caso de estudios escolares, y se encuentran los trabajos importantes como el de Furker y Smith en el 83 y el de Goldstein en 1997, que encuentran dificultades en el manejo de metodologías de carácter experimental, básicamente con el manejo de datos, porque en el sistema escolar hay variables que presentan mucha correlación. Entonces hay
problemas en el manejo de